Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Este es uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia y con razón. Es el corazón del mensaje del Evangelio. Es la promesa de salvación y amor eterno que Dios ofrece a cada uno de nosotros. Pero queridos amigos, este versículo no es solo una declaración poderosa, es una invitación personal. Es la voz de Dios hablándote en este momento aquí mismo, en lo profundo de tu corazón. A menudo cuando leemos la Biblia o escuchamos predicaciones, pensamos en Dios como un ser distante, como alguien que solo habló en el pasado a través de profetas o milagros. Pero eso no es cierto. Dios sigue hablando hoy. Sigue llamando a las almas, sigue tocando corazones, sigue moviendo montañas en nuestras vidas. La pregunta no es si Dios está hablando, la verdadera pregunta es: ¿vos escuchando? En este preciso momento Dios está hablándote. Tal vez no con una voz audible, pero sí a través de su palabra, de tus circunstancias, de las personas que te rodean y del Espíritu Santo que habita en aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Permítame hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han sentido que algo dentro de ustedes les impulsa a buscar algo más grande, algo más significativo, algo eterno? Eso, queridos amigos, es Dios llamándote en medio del ruido del mundo, en medio de la rutina diaria. Su voz susurra, pero también clama. Nos llama a dejar nuestras cargas, a abandonar nuestras preocupaciones, a entregarnos completamente a Él. Pero la mayoría de las veces estamos tan ocupados, tan distraídos, que ignoramos ese llamado. Hoy mi oración es que cada uno de ustedes abra sus corazones, que afine sus oídos espirituales y que reconozcan que Dios está hablando en este momento. Un hombre una vez me dijo: Billy, si Dios realmente quiere que lo escuche, ¿por qué no me habla directamente? ¿Por qué no aparece en mi sala de estar y me dice lo que quiere de mí? ¿Alguna vez han pensado algo similar? Es una pregunta honesta, pero amigos, la verdad es que Dios nos ha dado múltiples maneras de escuchar su voz. Él nos habla a través de su palabra, la Biblia, que está llena de promesas, de advertencias, de consuelo y de verdad. Nos habla a través de las circunstancias de nuestras vidas, ya sea en tiempos de gozo o momentos de prueba. Nos habla a través de las personas, usando a pastores, amigos y aún a desconocidos para transmitir su mensaje. Y nos habla a través del Espíritu Santo, que trabaja en nuestros corazones, guiándonos hacia su voluntad. Pero ¿por qué a veces parece tan difícil escuchar a Dios? La respuesta, amigos, está en nosotros, no en Él. La Biblia nos dice en Isaías 59:2 que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos separa de Dios, no porque Él deje de hablar, sino porque nosotros cerramos nuestros oídos. Nos distraemos con el ruido del mundo, las preocupaciones, las ambiciones, los placeres temporales. Y en ese ruido la voz de Dios se ahoga. Pero aquí está la buena noticia: no importa cuán lejos estemos, no importa cuánto tiempo hayamos ignorado su voz, Dios nunca deja de llamarnos. Su amor es tan grande, su gracia tan abundante, que siempre nos da una oportunidad para volver a Él. Déjenme contarles una historia. Hace muchos años, en una de mis cruzadas, conocí a un hombre que había pasado gran parte de su vida alejado de Dios. Había crecido en una familia cristiana, pero a medida que envejecía decidió que no necesitaba a Dios. Persiguió el éxito, la riqueza y los placeres del mundo, y durante un tiempo pensó que lo tenía todo. Pero un día todo se desmoronó, perdió su trabajo, su familia, su salud. Se encontró solo, vacío y desesperado. Fue entonces cuando recordó las palabras de su madre, quien siempre le decía: Dios siempre está ahí esperando que lo llames. En su desesperación abrió una Biblia que había estado acumulando polvo en una esquina de su casa. Y allí, en medio de su quebrantamiento, escuchó la voz de Dios a través de las Escrituras. Encontró esperanza, encontró paz, encontró una nueva vida en Cristo. Amigos, esa historia no es única. He visto a innumerables personas experimentar ese mismo cambio, esa misma transformación al abrir sus corazones a Dios. Tal vez hoy esa persona seas tú. Tal vez estás aquí porque sientes un vacío, porque estás buscando algo que el mundo no puede ofrecer. Quiero que sepas que Dios está hablando. Él está llamándote por tu nombre. Él conoce cada detalle de tu vida, cada lucha, cada temor, cada anhelo. Y está diciendo: ven a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 1:28. Pero escuchar la voz de Dios requiere algo de nuestra parte.
requiere fe, requiere humildad. Requiere que estemos dispuestos a silenciar el ruido de nuestras vidas y a buscar su rostro. La Biblia nos dice en Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Estás dispuesto a buscarlo hoy? ¿Estás dispuesto a decir, aquí estoy, habla que tu siervo escucha? Quiero animarte a no dejar pasar este momento. No es casualidad que estés aquí escuchando este mensaje. Dios tiene un propósito para tu vida. Él quiere hablarte, guiarte, consolarte, transformarte, pero no puede hacerlo si no estás dispuesto a escuchar. Hoy mi oración es que no solo escuches con tus oídos, sino con tu corazón. Porque cuando reconoces la voz de Dios, cuando respondes a su llamado, tu vida nunca vuelve a ser la misma. Así que mientras continuamos con este mensaje, te invito a abrir tu corazón. Permite que Dios te hable. Permite que su palabra penetre en lo más profundo de tu ser. Porque en este momento aquí, ahora Dios está hablando. Y lo que Él tiene que decirte puede cambiar tu vida para siempre. La palabra de Dios es eterna, viva y eficaz. Hebreos 4:2 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y los túnicos, y discierne los pensamientos y intenciones del corazón. Este versículo no es solo una descripción de la Biblia, es una declaración del poder divino que reside en cada palabra que Dios ha inspirado. La Biblia no es simplemente un libro antiguo lleno de historias y reglas. Es la voz viva de Dios hablando a cada generación, incluyendo la nuestra. Hoy quiero que reflexionemos sobre cómo Dios habla a través de su palabra y cómo podemos reconocer esa voz en nuestra vida cotidiana. Primero comprendamos esto. Dios nunca deja de hablar desde el principio de la creación. Cuando su voz dijo, sea la luz, hasta la revelación final en Apocalipsis, su palabra es constante, poderosa y fiel. La Biblia nos muestra quién es Dios, cuáles son sus planes para nosotros y cómo podemos vivir según su propósito. Pero ¿por qué tantos de nosotros luchamos por escuchar su voz? Muchas veces no es porque Dios no esté hablando, sino porque no estamos buscando su palabra con la intención de escucharla. Ignoramos el mensaje que Él ha dejado para nosotros en las Escrituras porque estamos ocupados con las distracciones del mundo o porque no entendemos su importancia. La Biblia es más que un libro de reglas o un registro histórico. Es una carta de amor de Dios para nosotros. En ella Él revela su carácter, su santidad, su misericordia y su gracia. Nos muestra su plan redentor a través de Jesucristo y nos da dirección para enfrentar cada desafío de la vida. Cuando lees la Biblia no estás leyendo palabras muertas en una página, estás escuchando al Dios vivo hablar directamente a tu corazón. Cada versículo, cada pasaje, cada capítulo tiene potencial de transformar tu vida porque contiene la verdad eterna de Dios. Una vez en una de mis cruzadas conocí a una mujer que me contó cómo la palabra de Dios cambió su vida. Ella había crecido en un hogar donde la Biblia estaba en la estantería, pero nunca se leía. Durante años ella buscó propósito en todas partes, en relaciones, en el éxito profesional, en placeres momentáneos, pero nada llena vacío en su corazón. Una noche, en medio de una profunda desesperación, tomó la Biblia que había heredado de su abuela. Abrió a estar en el Salmo 34 y leyó, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Esa palabra penetraron su corazón como nunca antes. En ese momento reconoció que Dios le estaba hablando. No era solo un texto antiguo, era un mensaje directo para su vida. Ese encuentro con la palabra de Dios marcó el inicio de una transformación completa en su vida. Queridos amigos, la Biblia es relevante para cada aspecto de nuestra vida. Cuando enfrentamos decisiones difíciles, su palabra nos da sabiduría. Cuando estamos en medio de la tristeza, su palabra nos consuela. Cuando nos sentimos débiles, su palabra nos fortalece. Pero no podemos experimentar este poder transformador si no abrimos nuestras Biblias y permitimos que Dios nos hable. A menudo decimos que queremos escuchar la voz de Dios, pero no hacemos el esfuerzo de buscarla en las Escrituras. Es como tener un tesoro escondido en nuestra casa y nunca abrir el cofre para descubrirlo. Permítame hacerles una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que leyeron la Biblia esperando escuchar la voz de Dios? No como una rutina, no como una obligación, sino con el deseo genuino de encontrar su guía y su verdad. Muchas veces nos acercamos a la Biblia con apatía o como si fuera una tarea más en nuestra lista de cosas por hacer.
Pero amigos, si queremos escuchar a Dios, debemos acercarnos a su palabra con reverencia, con hambre espiritual y con un corazón dispuesto a obedecer. Quiero compartir un pasaje que nos muestra cómo la palabra de Dios tiene el poder de cambiar vidas. En el Salmo 19:5, San Isaías dice: "Ahora presta a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino". Este versículo describe perfectamente cómo la palabra de Dios ilumina nuestras vidas. En un mundo lleno de oscuridad, confusión y caminos torcidos, la Biblia es nuestra guía. Nos muestra el camino recto, nos advierte de los peligros de dirigirse hacia la voluntad de Dios. Pero para que esta luz nos guíe, debemos estar dispuestos a seguirla. No basta con saber que la Biblia es la verdad, y debemos aplicar esa verdad a nuestras vidas. Recuerdo otra historia de un joven que asistió a una de mis cruzadas. Había crecido en un ambiente de incredulidad y escepticismo. Para él la Biblia era solo un libro viejo lleno de mitos y supersticiones. Pero un día decidió leer por curiosidad. Empezó con el Evangelio de Juan y llegó al capítulo 14, donde Jesús dice: "Yo soy el camino y la verdad y la vida, no viene al Padre sino por mí". Esa palabra le impactaron profundamente. Sintió que Dios le estaba hablando directamente, confrontándolo con la verdad de quién es Jesús. Ese fue el inicio de su conversión. Hoy ese joven es un pastor que dedica su vida a predicar la palabra de Dios. Queridos amigos, esta misma transformación está disponible para cada uno de nosotros. La palabra de Dios no es selectiva, está destinada a todos, pero necesitamos acercarnos a ella con fe. Romanos 10:17 nos dice: "Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios". Si queremos crecer en nuestra fe, si queremos experimentar la plenitud de la vida que Dios tiene para nosotros, debemos sumergirnos en su palabra, no como una tarea obligatoria, sino como un privilegio y una necesidad espiritual. Hoy quiero desafiarlos a hacer un compromiso. Tomen su Biblia y dediquen por todos los días para leerla, para meditar en ella y para orar sobre lo que Dios les está diciendo. No importa si leen un capítulo o un versículo, lo importante es acercarse con un corazón dispuesto a escuchar. Si lo hacen, les aseguro que comenzarán a reconocer la voz de Dios de una manera más clara y más profunda. Experimentarán su guía, su consuelo y su poder como nunca antes. Para concluir esta parte, quiero que reflexionen estas palabras de Isaías 4:28. "Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre". Todo en este mundo es temporal: las riquezas, las posesiones, las opiniones humanas. Pero la palabra de Dios es eterna, es un ancla firme en un mundo cambiante. Es la voz constante de nuestro Creador que nos llama, nos guía y nos transforma. Escucha su voz hoy, porque a través de su palabra Dios está hablándote. Amigos, a lo largo de nuestras vidas enfrentamos muchas circunstancias, algunas de ellas llenas de gozo y otras que nos deshacían hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero en todas esas circunstancias, ya sean buenas o malas, Dios está hablando. Nada en nuestra vida ocurre por casualidad. Cada detalle, cada evento, cada experiencia es parte del plan soberano de Dios para acercarnos más a y cumplir su propósito en nosotros. En Romanos 8:28 leemos: "Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados". Este versículo no significa que todo lo que enfrentamos será fácil o agradable, pero sí nos asegura que en las manos de Dios incluso las pruebas más difíciles pueden ser usadas para nuestro bien. Dios utiliza nuestras circunstancias para moldearnos, para enseñarnos y para hablarnos de maneras que muchas veces no esperaríamos. Permítame compartir una historia. Hace varios años conocí a un hombre que había perdido todo lo que tenía. Había invertido todo su dinero en un negocio que de un día para otro se desplomó. Perdió su casa, su seguridad financiera y finalmente su confianza en sí mismo. En medio de su desesperación me dijo: "Billy, ¿por qué Dios permitiría que esto me sucediera? ¿Acaso no me ama? ¿Acaso no le importa mi dolor?". Le respondí con amor diciéndole: "Amigo, Dios sí te ama". Y a veces, cuando estamos tan enfocados en lo material o en nuestras propias fuerzas, Dios utiliza nuestras circunstancias para llamar nuestra atención y recordarnos que solo en Él encontramos verdadera seguridad. Ese hombre comenzó a buscar a Dios en oración y en su palabra. Con el tiempo se dio cuenta de que su éxito anterior lo había alejado de su fe. Había confiado más en sus propios esfuerzos que en Dios. Pero en su momento de mayor necesidad, Dios utilizó esas circunstancias para acercarlo a Él. Hoy, ese hombre es un testimonio viviente de cómo Dios puede transformar nuestras pruebas en bendiciones. Queridos amigos, ¿alguna vez han enfrentado una situación difícil y han sentido que no hay salida?
Tal vez han perdido a un ser querido, han recibido un diagnóstico inesperado, han enfrentado problemas en su hogar o en su trabajo. En esos momentos de oscuridad es fácil pensar que Dios está lejos, pero la verdad es todo lo contrario. Dios está más cerca de lo que imaginamos. En esos momentos Él nos está hablando, nos está llamando a confiar en Él, a depender de su fuerza y a buscar su guía. Una de las maneras más poderosas en que Dios nos habla a través de las circunstancias es cuando nos lleva a un punto donde reconocemos nuestra necesidad de Él. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que en medio de sus pruebas escucharon la voz de Dios y respondieron con fe. Piensa en José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pero más tarde reconoció que Dios había usado esa difícil experiencia para salvar a muchas vidas. Génesis 50, del 2000. O en Moisés, quien fue llevado al desierto durante 40 años antes de que Dios lo llamara para liderar a su pueblo fuera de Egipto. En cada caso, las circunstancias difíciles no fueron un castigo, sino una preparación para el propósito de Dios. Dios también utiliza nuestras victorias y bendiciones para hablarnos. Cuando todo parece estar yendo bien, a veces olvidamos agradecer a Dios o buscar su voluntad. Pero incluso en los momentos de éxito, Dios está trabajando. Él nos recuerda que todas las bendiciones provienen de Él y que debemos usar lo que tenemos para su gloria. En Deuteronomio 8:18 se nos dice: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Cada bendición en nuestra vida es una oportunidad para escuchar la voz de Dios diciéndonos: esto es un regalo de mi amor, úsalo para mi gloria. Sin embargo, a menudo es en los momentos más difíciles cuando escuchamos a Dios con mayor claridad. Es en el valle de la tormenta y en el desierto donde nuestras almas están más dispuestas a buscarlo. Cuando llegamos al final de nuestras propias fuerzas, encontramos que Dios siempre ha estado ahí, esperando que volvamos a Él. Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras no son solo un consuelo, son una promesa. Dios no solo nos habla en medio de ti, de nuestras circunstancias, sino también está con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestras almas. Permítame hacerles una pregunta. ¿Qué circunstancias están enfrentando en este momento? Tal vez están pasando por un tiempo de incertidumbre, de dolor o de confusión. O tal vez están disfrutando de un tiempo de abundancia y éxito. Sea cual sea la situación, quiero que sepan que Dios les está hablando. No ignoren su voz. No se distraigan con el ruido del mundo o con sus propios temores. Tómense un momento para reflexionar y preguntar: Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de esto? ¿Qué estás tratando de decirme en este momento? Para algunos de ustedes, Dios está usando sus circunstancias para llamarles a una relación más profunda con Él. Para otros, puede que les esté guiando a hacer un cambio en su vida, a dejar algo que les está alejando de su propósito. Y para otros, puede que simplemente les esté recordando que Él es fiel, que pueden confiar en Él, sin importar lo que enfrenten. Quiero compartir con ustedes una última reflexión. En medio de nuestras circunstancias, a menudo buscamos respuestas inmediatas. Queremos saber por qué algo está sucediendo y cómo resolverlo rápidamente. Pero Dios nos llama a confiar en tiempo y en siempre plan. Proverbios 3:5-6 dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto significa que incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo, podemos descansar en la certeza de que Dios tiene un propósito y que Él está obrando para nuestro bien. Amigos, Dios está hablando a través de las circunstancias de sus vidas en este momento. No importa cuán grande sea la prueba o cuán pequeña sea la bendición, su voz está ahí, guiándolos, consolándolos y llamándolos a confiar en Él. Mi oración es que en medio de lo que sea que estén enfrentando puedan reconocer su presencia, escuchar su voz y responder con fe y obediencia. Porque cuando entregamos nuestras circunstancias a Dios, Él no solo nos habla, también nos transforma. Queridos amigos, quiero hablarles hoy de una de las maneras más personales e íntimas en que Dios nos habla, a través del Espíritu Santo. Desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Él no es una fuerza abstracta ni una idea filosófica. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad, y su propósito es guiarnos, consolarnos
y hablarnos en cada momento de nuestra vida. En el Evangelio de Juan, Jesús nos dio esta promesa: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 4. Estas palabras de Jesús son un recordatorio poderoso de que no estamos solos en nuestra jornada de fe. El Espíritu Santo está con nosotros, enseñándonos y recordándonos las verdades de Dios. Pero ¿cómo podemos reconocer su voz? ¿Cómo sabemos cuándo el Espíritu Santo nos está hablando? Primero, debemos entender que el Espíritu Santo siempre habla en armonía con la palabra de Dios. Él nunca nos llevará a hacer algo que contradiga lo que la Biblia nos enseña. Muchas veces las personas dicen: siento que Dios me está guiando a hacer esto o aquello, pero si lo que sienten no está de acuerdo con las Escrituras, entonces no proviene del Espíritu Santo. 2 Timoteo 3:17 dice: toda la Escritura es tirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, entero, abreviose, para toda buena obra. El Espíritu Santo siempre nos guiará hacia la verdad de la palabra de Dios, nunca lejos de ella. El Espíritu Santo también habla a través de una convicción profunda por nuestro corazón. ¿Alguna vez han sentido una carga en su interior que no pueden ignorar? Tal vez han sentido la necesidad de pedir perdón a alguien, de dejar un pecado o de tomar una decisión difícil pero correcta. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él nos redarguye de pecado, nos guía hacia el arrepentimiento y nos fortalece para obedecer a Dios. Jesús dijo en Juan 16:4-8: y cuando Él venga comenzará un mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este trabajo de convicción no es para condenarnos, sino para llevarnos más cerca de Dios, para liberarnos de aquello que nos separa de su amor y su propósito. Permítame compartirles una historia. Una mujer que asistió a una de mis cruzadas me contó cómo el Espíritu Santo había transformado su vida. Ella había vivido durante años con una gran carga de culpa debido a decisiones que había tomado en su juventud. Aunque asistía regularmente a la iglesia, nunca había experimentado una relación personal con Cristo. Un día, mientras escuchaba un sermón, sintió una profunda convicción en su corazón. Era como si Dios estuviera hablando directamente a ella, mostrándole su amor y su disposición para perdonarla. Esa noche entregó su vida a Cristo y experimentó una paz que nunca antes había conocido. Ella me dijo: fue como si una voz interior llena de amor y compasión me estuviera diciendo: ven a mí, yo te perdono. Esa voz interior era el Espíritu Santo llamándola a una nueva vida en Cristo. Y amigos, esa misma voz está hablando a cada uno de nosotros hoy. Nos llama a confiar en Dios, a dejar nuestras cargas y a seguir el camino que Él ha preparado para nosotros. El Espíritu Santo también nos habla cuando necesitamos dirección. En medio de las decisiones de la vida, Él es nuestro consejero, nuestro guía. Isaías 3:21 dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Muchas veces esa dirección viene en forma de una paz interior que sentimos cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios. No siempre será una respuesta inmediata o clara, pero cuando confiamos en el Espíritu Santo y buscamos su guía en oración, Él nos llevará por el camino correcto. Sin embargo, para escuchar al Espíritu Santo necesitamos cultivar una relación cercana con Dios. Esto requiere tiempo en oración, en lectura de la Biblia, comunión con otros creyentes. El ruido del mundo puede fácilmente ahogar la voz del Espíritu si no estamos intencionalmente buscando su dirección. Salmo 40:10 nos dice: está quietos y conoce que yo soy Dios. A veces necesitamos detenernos, silenciar nuestras mentes y corazones y para escuchar. En esos momentos de quietud, el Espíritu Santo habla trayendo paz, claridad y propósito. Otra manera en que el Espíritu Santo nos habla es a través del fruto que produce en nuestra vida. Gálatas 5:22-23 describe el fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando escuchamos y obedecemos al Espíritu Santo, estos frutos se manifiestan en nuestra vida. Nos volvemos más pacientes, más amables, más llenos de gozo, incluso en medio de las pruebas. Este cambio interior es una evidencia de que Dios está obrando en nosotros y hablándonos a través de su Espíritu. Quiero hacerles una pregunta. ¿Están escuchando al Espíritu Santo en su vida?
Tal vez han sentido su convicción, pero han resistido. Tal vez han buscado dirección, pero no han dedicado tiempo para escuchar. Amigos, el Espíritu Santo está aquí para guiarnos, para fortalecernos, para amarnos. Pero debemos estar dispuestos a escuchar. No endurezcamos nuestros corazones. No ignoremos su voz. Hoy es el momento de decir, Señor, estoy aquí, habla mi corazón. Guíame en tu verdad. Para algunos de ustedes, el Espíritu Santo está llamándolos a dar el primer paso, entregar su vida a Cristo. Si nunca han tomado esa decisión, quiero que sepan que no hay mejor momento que ahora. El Espíritu Santo está tocando a la puerta de su corazón, invitándolos a recibir el regalo de la salvación. Apocalipsis 3:20 dice, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entra él y cenaré con él y él conmigo. No ignoren esa invitación, no dejen pasar este momento. Para otros, el Espíritu Santo está guiándolos a un paso de obediencia. Tal vez está llamándolos a dejar un pecado, a reconciliarse con alguien o a confiar en Dios en medio de una situación difícil. Sea lo que sea, mi oración es que tengan el valor de responder con fe, porque cuando obedecemos al Espíritu Santo experimentamos la plenitud de la vida que Dios tiene para nosotros. Amigos, el Espíritu Santo está hablando en este momento. Su voz no siempre será fuerte ni dramática, a menudo será un susurro tranquilo en lo profundo de tu corazón. Pero si escuchamos y respondemos, nuestra vida nunca será la misma. Que hoy sea el día en que reconozcamos su voz, sigamos su guía y vivamos en el poder de su Espíritu. Porque cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, experimentamos la verdadera paz, la verdadera dirección y la verdadera comunión con Dios. Queridos amigos, hemos hablado de las diferentes maneras en que Dios nos habla, a través de su palabra, de las circunstancias, de las personas que nos rodean y de su Espíritu Santo. Ahora llegamos al punto crucial. ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos escuchado? Porque escuchar la voz de Dios no es suficiente, requiere una respuesta de nuestra parte. Dios no nos habla para que simplemente acumulemos conocimiento o nos sintamos mejor por un momento. Nos habla para transformar nuestras vidas, para guiarnos hacia un propósito eterno y para que experimentemos la plenitud de su gracia y amor. La Biblia nos muestra que cada vez que Dios habló, las personas tenían una elección que hacer. Piensa en Abraham, a quien Dios llamó a dejar su tierra y su familia para seguir una promesa. Él pudo haber ignorado esa voz, pero en lugar de eso respondió con fe y su obediencia cambió el curso de la historia. Piensen en Moisés, quien dudó de su capacidad para liberar a Israel de Egipto, pero finalmente dijo sí a la llamada de Dios y fue testigo de milagros increíbles. O en el apóstol Pablo, quien pasó de perseguir a los cristianos a convertirse en el mayor defensor del Evangelio después de escuchar la voz de Cristo en el camino a Damasco. Cada una de estas personas tuvo que decidir cómo responder a la voz de Dios y su respuesta determinó no solo su destino, sino también el impacto eterno de sus vidas. Hoy Dios te está hablando, tal vez lo has sentido durante este mensaje o quizás lo has estado sintiendo durante semanas, meses o incluso años. Quizás has sentido su llamado a entregarle tu vida, pero has estado resistiendo. Tal vez has escuchado su voz en las Escrituras, en tus circunstancias o a través del Espíritu Santo, pero no has respondido. Quiero decirte algo, no dejes pasar este momento. Dios no te está llamando a este idioma por casualidad. Él conoce cada detalle de tu vida, cada lucha, cada temor, cada anhelo. Y te está diciendo, ven a mí todo lo que estáis trabajados y cargados y cargué de descansar, Mateo Dios caray, tú veiste. Alguien podría preguntarse, ¿por qué debería responder ahora? ¿Por qué no esperar? Amigos, el momento de responder a Dios es siempre ahora. No sabemos cuánto tiempo tendremos. Santiago 4:14 nos recuerdan, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida es corta y las oportunidades que Dios nos da son preciosas. Cada vez que ignoramos su voz, endurecemos un poco más nuestro corazón. Pero cuando respondemos, encontramos que su gracia y su amor están más cerca de lo que imaginábamos. Permítanme contarles una historia que siempre me ha impactado. Durante una cruzada conocí a un hombre que había asistido a muchas reuniones evangelísticas a lo largo de su vida, pero nunca había tomado la decisión de seguir a Cristo. Siempre decía, no estoy listo. Tal vez mañana nunca llegó. Una noche mientras regresaba a casa después de otra reunión donde había escuchado el Evangelio, tuvo un accidente y perdió la vida.
Nunca tuvo la oportunidad de responder. Amigos, no quiero que eso les suceda a ninguno de ustedes. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día para decir sí a Jesús. Dios no solo está llamando a los que nunca han puesto su fe en Cristo, también está hablando a aquellos que ya son sus hijos. Tal vez has estado caminando lejos de Él. Tal vez has estado luchando con un pecado o te has sentido frío en tu fe. Dios te está llamando a regresar a Él, a experimentar nuevamente la alegría de su presencia. En 1 Juan 1:8 se nos promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa cuánto te hayas alejado, Dios siempre está dispuesto a recibirte con brazos abiertos. Para algunos de ustedes, Dios está llamándolos a tomar un paso de obediencia. Tal vez está guiándote a servir en tu iglesia, a compartir el evangelio con un amigo o a confiar en Él en una situación difícil. La obediencia a la voz de Dios puede ser desafiante, pero siempre trae bendición. Piensen en Pedro, quien obedeció a Jesús cuando le dijo que lanzara las redes en el agua después de una noche infructuosa. Aunque parecía una petición absurda, Pedro obedeció y como resultado experimentó una pesca milagrosa. Lucas 5:9. La obediencia a la voz de Dios siempre nos lleva a experimentar su poder y su provisión. Ahora quiero hacerles una invitación. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, este es el momento para hacerlo. No necesitas un ritual complicado ni palabras sofisticadas. Todo lo que necesitas es un corazón humilde y dispuesto. Puedes orar conmigo esta oración. Mi Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy te entrego mi vida. Te acepto como mi Salvador y mi Señor. Guíame y transfórmame según tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, quiero que sepas que has tomado la decisión más importante de tu vida. La Biblia dice que hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Lucas 15 propone. Para aquellos que ya son creyentes, mi desafío es escucha la voz de Dios y responde con fe. Tal vez Él te está llamando a profundizar en tu relación con Él, a pasar más tiempo en su palabra y en oración. Tal vez te está llamando a ser un testigo de su amor en tu comunidad, a ser un faro de esperanza para los que te rodean. Sea cual sea su llamado, no lo ignores. Recuerda las palabras de Jesús en Juan 5:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando seguimos su voz, encontramos propósito, paz y vida en abundancia. Mientras concluimos, quiero que reflexionen en esto. Dios está hablando. Él está hablando ahora mismo, aquí mismo. No es una coincidencia que estés escuchando este mensaje. Es un acto de su gracia y su amor por ti. No dejes pasar este momento. Responde a su llamado. Abre tu corazón. Entrégale tus cargas, tus miedos y tus sueños. Porque cuando escuches y respondes a la voz de Dios, tu vida nunca vuelve a ser la misma. Que Dios les bendiga abundantemente y les guíe en cada paso de su jornada de fe.